sentimos que no importamos nada para nadie. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor. Buen día, hermanos. Amén. Qué bueno es estar aquí una vez más y compartir con cada uno de ustedes. Hoy en día yo quiero hablar de algo que está en mi corazón. En Génesis capítulo 3 voy a leer el verso 9. Génesis 3, el verso 9. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Alguien que lo pueda leer, Génesis 3, el verso 9. Sí, verso. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. ¿Dónde estás tú? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hoy en día quiero hablarles a ustedes hombres y quiero hablar con ese mismo título. Hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Algún tiempo atrás había una actriz antigua aquí americana llamada Lucille Ball. Y Lucille Ball tuvo una entrevista con el entrevistador, se llamaba Merv Griffin. Y él le dijo, Lucille, tú eres una mujer sabia que conoce los tiempos y has viajado. ¿Y qué está sucediendo con nuestra sociedad? ¿Por qué se está deteriorando la sociedad en tal manera? Yo quiero que en tu sabiduría tú nos dejes saber por qué es que nuestras familias se están rompiendo fácilmente. Y Lucille Ball contestó con dos palabras en inglés. Le dijo, Papa's missing. Papá hace falta. Papá hace falta. Bueno, en su día, Lucille no tuvo manera de saber las estadísticas de hoy en día. Porque en el día de ella no podía saber que esa respuesta que ella dio se iba a convertir en la respuesta que revelaría las condiciones de hoy en día. Porque estamos viviendo en una generación sin padre, sin hombre en el hogar. Estamos viviendo en una generación donde hace falta, Papa is missing. Según algunas de las estadísticas de fuentes de reputación, fuentes reputables, un niño nacido fuera de un matrimonio tradicional está 3 veces, tiene la probabilidad de casarse o de tener un hijo fuera del matrimonio, tiene la probabilidad de 3 veces más que un muchacho que está dentro de una relación tradicional. Un niño que no tiene un padre en su hogar, una muchacha que no tiene un padre en su hogar, tiene la posibilidad de 2.5 más veces de ser una madre ella misma dentro de los años de teenagers. También yo no pudiera seguir dando estadísticas tras estadísticas, pero 4 veces más un muchacho que nace dentro de un hogar donde no hay un padre tiene la probabilidad de 4 veces más que otro niño que nació dentro de una familia tradicional de suicidarse. 4 veces más. Y esto es un ciclo. La gente los niños que no nacen dentro de un hogar donde hay un padre tradicional, es un ciclo vicioso, repetitivo, que se está cometiendo aquí. Ellos también tienen la probabilidad de divorciarse, alta probabilidad de divorciarse. Es una alta probabilidad de tener problemas emocionales y problemas mentales. Alta probabilidad de que ellos también no sean buenos estudiantes, que se salgan de la escuela antes de su tiempo, que no se gradúen. O sea, les puedo dar
estadística tras estadística. ¿Qué fue lo que sucedió con América? ¿Y por qué nos hace falta el Padre? Les voy a contar un poco de la historia de América para que usted se dé cuenta. En los Estados Unidos había un tiempo cuando el padre del hogar aceptaba su responsabilidad divina de ser el líder espiritual y moral en su hogar y de ser el maestro en su hogar. Ellos tenían tiempo para dedicarle a sus hijos. Ellos eran los que les ayudaban a sus hijos a observar todos los mandamientos del Señor. Ellos eran los que dirigían a su familia en liderazgo espiritual. Estos eran los padres que tenían tiempo para estar con su familia, su esposa. Pero ¿qué ha pasado con estos padres? ¿Por qué ya no están dentro de su hogar? ¿Dónde están? Bueno, hubieron algunas cosas que sucedieron, especialmente en la revolución industrial. Cuando llegó la revolución industrial aquí a los Estados Unidos, algo sucedió. Y es que se desestableció la familia tradicional en casa. Y ya el padre fue quitado de la casa y fue mandado al trabajo. Porque antes el padre trabajaba, ¿sabe cómo trabajaba el padre? En su propio hogar, cultivando sus propias, sus frutos, y todo esto. Ellos eran los que trabajaban. Antes era el padre con su familia que trabajaban, sus hijos estaban al lado de él y ellos estaban cultivando y segando y sembrando y ayudando y hablando, etc. Pero cuando llegó la revolución industrial, lo que sucedió fue que el padre fue quitado del hogar. El padre fue quitado del hogar. Y ahora, cuando el padre fue quitado del hogar, lo que sucedió fue que la familia tradicional sufrió. ¿Por qué? Porque antes se podían ver a los padres juntarse en las colonias. ¿Sabe que siempre habían parques centrales o, ¿cómo se dice eso? Sí, pero habían plazas donde se reunían estos padres para hablar. Antes, cuando no había tecnología y no había todas estas cosas que se transmitía de deporte y social media y todo esto, los padres, las familias se reunían en las plazas. Y ahí es donde la gente hablaba y confraternizaba y socializaba y todo esto. Y antes se reunían en las plazas los padres. ¿Sabe para qué? Para hablar de cosas del hogar, de la familia, de cómo cultivar mejor. Y también la mayor cosa que ellos hacían era hablar de teología, hablar de las cosas de Dios, porque la familia junta iba a la iglesia los domingos. Todas las familias iban juntas a la iglesia el domingo, hablaban de las cosas de Dios. Eso era lo que se hacía. Pero cuando llegó la revolución industrial, sacó al padre del hogar y lo llevó al trabajo, y ahora no iban a las plazas. ¿Sabe dónde iban ahora los hombres? Los hombres iban a la barra, a la cantina, después del trabajo, a la taberna, después del trabajo, a tomar y hablar de otras cosas. ¿Por qué? Porque ahora necesito descansar, ahora necesito mi tiempo, todo este tiempo lo tengo aquí afuera trabajando duro y necesito yo tener un tiempo para relajarme y para estar fuera, y eso lo sacó aún más del ambiente familiar. Y ahora, en vez de estar hablando de las cosas de Dios y en vez de estar hablando de las cosas aquí, lo que se escuchaba de estos hombres era: ¿cómo puedo hacer más dinero? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vencer al sistema para hacer más dinero? ¿Qué puedo hacer? Oh, mira tal muchacha, mira tal esto, porque en las tabernas estaban ahora las prostitutas. Llegaron porque sabían que el hombre estaba fuera del hogar, y un hombre fuera del hogar que llega cansado y agotado y llega a la casa y la mujer está trabajando todo un día. No va a esperar la mujer después de estar trabajando. Ahora la mujer es la que cultiva, la mujer es la que está en el hogar con los muchachos, la mujer es la que limpia, la mujer es la que hace todo, y esta mujer no va a querer, cuando llegue el hombre, estar vestida para atraerle a él. Amén. ¿Y qué sucede? Lo que sucedió es que ahora el ambiente familiar empezó poco a poco a deteriorarse.
Usted sabe que hoy en día, aún en la iglesia se está notando eso. Antes de la revolución industrial, era el hombre. Usted podía ver en las iglesias, la mayoría de las personas que iban a una iglesia eran los hombres. Los hombres eran que iban a la iglesia. Los hombres eran que traían, empujaban a los muchachos y a la familia a que vinieran con ellos a la casa de Dios. Pero hoy en día eso todo ha cambiado. Si usted ve en una congregación típica en los Estados Unidos, en la reunión de adultos, cuando llega, dice que 61% son mujeres. Un 61% son mujeres. 39% son hombres. Y esto es lo que está enseñando, es que hoy en día la líder espiritual en el hogar es una mujer. Usted sabe que este domingo pasado 25% de los que llegaron estaban casados. El 25% de toda la población que llegó en Estados Unidos. ¿El reporte de este domingo qué pasó? Sí, bueno, estoy hablando de todos los domingos, pero este domingo también incluido. 25% de las personas que llegaron estaban casados. Y de eso, de todas las personas casadas, esto es lo que quiero decir, de todas las personas casadas, el 25% de las personas casadas, 25% de ellos llegaron sin un esposo a la casa del Señor. Mujer sin su esposo en la casa del Señor, teniendo que traer a sus hijos. ¿Por qué? Porque o el esposo es inconverso, o el esposo tuvo que trabajar, o el esposo no está aquí. Estamos viendo que en el servicio durante la semana, no el domingo, pero durante la semana, del 70 al 80% son mujeres. Del 70 al 80% son mujeres. ¿Y qué está pasando? Que el 70%, según las estadísticas, de los varones que crecen en la iglesia, los niños varones que crecen en la iglesia, el 70% van a abandonar la iglesia cuando lleguen a la edad de 18 años. El 70%. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que el papá hace falta. El papá hace falta. He's missing. Hombre, ¿dónde estás tú? Mire, algo que sucede también. Estamos viendo que hoy en día, usted sabe, esto siempre se ha escuchado y se ha visto a través de la historia, el espíritu de homosexualismo. A través de la historia esto se ha visto, pero hoy en día esto se ve aún más. Esto se ve aún más. Y les voy a decir algo que ha sucedido, que no mucha gente ha hablado de esto. Lo que ha sucedido es que antes de la revolución industrial, usted sabe quiénes eran los que estaban en la industria en la carrera de maestría, de ser maestro, de enseñar, eran los hombres. Los hombres eran los maestros. Pero hoy en día, si usted va a una escuela pública, usted va a notar que la mayoría de las maestras son mujeres. Ahora le hemos dado eso a las mujeres. Los hombres eran los que enseñaban antes. Hoy en día las maestras son mujeres. Y aún en el hogar, antes eran los hombres que enseñaban. Enseñaban cosas espirituales y también cosas concernientes a la educación. Eran los hombres que enseñaban a sus hijos, pero hoy en día eso se lo hemos dejado a las mujeres. Las mujeres son las que enseñan. ¿Y qué ha sucedido con eso? ¿Qué ha sucedido con eso? Lo que sucede es que un hombre que está fuera de su hogar trabajando, tomando y haciendo barbaridades fuera de su hogar, y solo cuando llega a la casa, llega
cansado, turbado, que no puede ni con su propia vida, lo que quiere, ¿qué hombre quiere estar ahí jugando con los niños y haciendo esto y haciendo después de un largo día de trabajo? Lo que el hombre quiere hacer es tomarse algo frío, comer comida, darse un buen baño y ponerse a ver algo ahí para entretenerse algunas horas y que no lo moleste nadie. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Que hemos dejado el trabajo de la enseñanza a la mujer. A la mujer. ¿Y sabe quién está mirando ese varón? Ese varón, ¿sabe quién está mirando día y noche? A esa mujer. Es su actuación, la manera de ser, la manera de comportarse, la manera de hablar. El varón está aprendiendo de la mujer, de su madre, no de su padre, de su mamá. Y esto es lo que está, esto es una de las cosas que está sucediendo también. Y es parte de lo que se está viendo hoy en día, que las personas tienen estos varones de nosotros tienen un conflicto de identidad, no saben quiénes son. ¿Por qué? Porque están siendo guiados y enseñados por mujeres y no por hombres que están supuestos a ser los que dirigen en su hogar y enseñan en su hogar y modelan para los hijos cómo ser y cómo comportarse. Estaba leyendo un libro y hay un escritor, Clayton Barber, y él escribió y él dijo: el ser padre tiene como su fundamento la noción de responsabilidad. Responsabilidad. Es el sentir consciente de ser responsable por el estado físico y espiritual de su familia, lo que marca a un padre. Es el ser responsable por el estado físico y espiritual de su familia, lo que marca a un padre. Bueno, entonces, ¿qué es un padre? América, ¿qué es un padre? El padre no solamente es uno que regala su semilla para que nazca un hijo. El padre, dentro del padre, ¿sabe lo que está en el fundamento de un padre? Es ser responsable. Responsable. La responsabilidad es lo que está en el fundamento de ser un padre. En otras palabras, lo que marca a un padre es cuando él se rinde cuenta a él mismo por la responsabilidad que él tiene del estado espiritual y físico de su familia. Y cuando tú no eres responsable por el estado físico y espiritual de tu familia, eso no es ser padre. Eso es ser un regalador de simiente. Esto no es... Este concepto no es extraño a la palabra de Dios. La palabra de Dios claramente nos indica que el padre es el líder espiritual de su hogar. Es el padre. Tenemos que redimir esta posición que nos da la palabra del Señor en nuestro hogar. Bueno, cuando yo algunas veces, nosotros le hemos dejado todo esto a las mujeres. En un hogar donde hay un padre y una mujer, la mujer nunca debe tomar la prioridad cuando en lo que quiere decir espiritualidad e iglesia. En un hogar donde hay un hombre y una mujer, la mujer nunca debería tomar el liderazgo. Tomar el liderazgo, de ser la primera, de ser la que toma prioridad en tomar a su familia, llevarlos a la iglesia y hacer que los niños estudien la Biblia, que aprendan esto, que hagan eso. En un hogar donde hay un hombre y una mujer, la mujer nunca debería ser la líder espiritual en su hogar. El hombre tiene que tomar ese liderazgo. El hombre tiene que tomar esa posición. El hombre tiene que hacerlo. Gloria al nombre del Señor.
Es tiempo de que nosotros reclamemos esa posición en el hogar. Tenemos que reclamar la responsabilidad de ser un verdadero padre. En enseñar cosas morales y cosas espirituales y cosas físicas y modelar a nuestros hijos cómo vivir. Gloria al nombre del Señor. Y aún en la corrección. En la corrección se lo hemos dejado esto a las mujeres. ¿Sabes? Yo he visto uno sentado en un restaurante, yo he visto con mis propios ojos, sentado en un restaurante y los niños corriendo por todas partes y gritando y haciendo todo. Y yo veo que el padre está sentado en el restaurante y mira a la mamá y la mira y le dice, oye, como mira a tus hijos, ¿verdad? Corrige, haz tu parte, haz tu deber. Eso, mirándola como diciéndole, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué mis hijos están corriendo? En un hogar donde hay un padre que vive y sabe la palabra de Dios, eso nunca debe suceder. Es el papá que debe tener sus hijos en sujeción. Es el papá el cual debe guiar a sus hijos en el amor del Señor y corregirlos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué pasa cuando el varón, por ciertas responsabilidades, ha perdido ese liderazgo y cómo lo retoma de nuevo? Amén. Eso es muy buena pregunta. Primeramente, bueno, a través de esto voy a contestarle esa pregunta. Pero esto es una de las cosas que nosotros tenemos que retomar y reclamar en nuestros hogares. Que nosotros somos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Les voy a comprobar por medio de la Biblia que el hombre fue creado para ser el líder espiritual en su hogar. El líder espiritual en su hogar. Cuando vemos la creación, aquí miramos cuando en Génesis 2, que es donde leímos aquí, Génesis 3:9, estamos hablando de Caín y Abel, de Adán y Eva, y el pecado que sucedió allá. Yo lo que quiero que usted vea es, algunos pasos aquí en la creación, algunos elementos de la creación para que usted entienda cómo sucedió todo y que usted entienda entonces mejor por qué es que se dice que el hombre es el líder espiritual en su hogar. En el capítulo 2 de Génesis, y el verso 7, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Génesis capítulo 2 y el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Mira lo que yo quiero que usted note primero, que el hombre fue creado primero. Amén. El hombre fue creado primero. Ok, verso 21. Debe decir. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Amén. La mujer fue segunda. El hombre fue creado primero. Y solo después que el hombre fue creado primero, 14 versos después, es que se dice que la mujer fue formada. La mujer fue formada de las costillas de Adán. En 1 Timoteo 2:13, ahí nos dice Pablo también que el hombre fue formado primero y después Eva. Eso es lo que dice 1 Timoteo 2:13. Y esta es la pregunta, esto es lo que yo le quiero traer. Si Dios valora al hombre y a la mujer de la misma manera, y Él nos valora a nosotros igual que Él valora a las mujeres, no hay diferencia en la manera en que Él nos valora.
Pero la pregunta que les hago entonces, porque, y sabemos que no hay diferencia, porque Él hizo varón y hembra, los creó a su imagen. O sea, la mujer también es creada a la imagen de Dios. ¿Okay? Entonces, pero la pregunta que les tengo es esta. ¿Por qué entonces el Señor del mismo polvo de la tierra no tomó e hizo al hombre y a la mujer a la misma vez? Un Dios que sabe todas las cosas. Un Dios que sabe el final del comienzo, ¿verdad? Un Dios que conoce lo que Él va a hacer. Él no se equivoca, ¿verdad que sí? Él es soberano. Él conoce todas las cosas, por eso decimos omnisciente, porque Él tiene toda ciencia en todo tiempo. Él lo conoce todo, conoce el pasado, presente y futuro. Entonces, ¿por qué ese Dios se toma el tiempo de crear al hombre primero? No es como que si Dios dijo, ay, cometí un error, ¿verdad? Eso no fue. Él tomó el tiempo para crear al hombre primero. Primero lo creó al hombre. ¿Y por qué? Les voy a decir por qué. La respuesta está porque hay una responsabilidad que tiene el hombre que no tiene la mujer. Amén, así es. Gloria a Dios. Hay una responsabilidad que se le dio al hombre. Y el Señor estaba diciendo, antes de yo crear a esta mujer, yo necesito poner algo en el hombre. Necesito hablar con el hombre primero, para darle una responsabilidad a él que ella no va a tener. Por eso es, mira, lo que viene primero en la Biblia es de suma importancia. El primogénito, usted lee las leyes del primogénito en la palabra del Señor y usted va a ver que lo que viene primero es de suma importancia. Siempre ponga la atención en lo que viene primero, porque para Dios lo que viene primero es de suma importancia. Amén. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la Biblia lo que viene primero siempre tiene autoridad y liderazgo. Autoridad y liderazgo. Amén. Y esto es lo que esto se ve en la ley de primogenitura. Pero, ¿qué pasa? El hombre fue creado primero, fue hecho líder del hogar, porque esto es lo que dice Pablo, que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Okay? Esto es lo que quiere decir un líder o ser primero. Él es cabeza. Ahora, esto no quiere decir que nosotros como hombres machos vamos a entrar al hogar y decir, yo soy aquí el primero. Saliendo de aquí. No, porque eso no es. Le llama, prepárate mujer. Aprendiste yo de la cabeza. Porque ese no es el tipo de liderazgo del cual está hablando aquí el Señor. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se creó al hombre primero? ¿Por qué el Señor creó al hombre primero? Bueno, les voy a explicar por qué. Porque fue al hombre que se le iba a dar la responsabilidad y la instrucción moral de cómo iba a funcionar esa familia y el resto del mundo. Al hombre, no a la mujer. Ok, regresemos a la palabra para verlo. Antes de que la mujer fuese creada, estamos todavía en el capítulo 2. ¿Cuándo fue creada la mujer? ¿En qué verso? 21. En el verso 21. 2:21. Ahora, 5 versos antes del 21, en el verso 16, lea lo que sucedió. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo. Espera, ¿a quién mandó Jehová Dios? Al hombre. Diciendo que. Diciendo El que. hombre diciendo de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. ¿Está escuchando aquí? Esto no le fue dicho a Eva. Eva todavía no había sido creada. El mandamiento moral no se le dio a la mujer, se le dio al hombre. Y por eso fue que el hombre fue creado primero. Porque el Señor dijo, yo voy a hacer a este un líder. Antes de yo formar a la mujer, le tengo que hablar a este hombre de cuáles son los aspectos morales de su hogar.
¿Cuáles son los patrones por el cual él se tiene que llevar? Las instrucciones se las voy a dar a él. El Señor nunca habló con Eva. El Señor habló con Adán. El nombre del Señor. No existía todavía. Entonces, ¿qué sucede aquí? Después fue creada la mujer. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Sí, esto fue lo que se le fue dado. Pero la mujer fue creada. Y no hay, usted sabe, que después que fue creada la mujer, el Señor nunca habló jamás de lo que se tenía que hacer en el Edén. El Señor nunca le dijo a Eva, oye, el árbol tienes que cuidarlo porque tal y tal cosa. Él nunca le dijo a Eva, nombra esto, hace esto, haz lo otro. A Eva nunca se le dieron esos mandamientos. Cierto. Aleluya. ¿A quién se le dio ese mandamiento? A Adán, al hombre. Y lo que está diciendo, yo creo que lo que Moisés, el escritor aquí de Génesis, quiere que nosotros concluyamos es que fue Adán el que fue instruido en el patrón moral del Edén, del jardín del Edén. Y él entonces tuvo la responsabilidad primordial de él compartir ese patrón que se le había dado de Dios con su esposa Eva. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Dios estaba esperando de que Eva supiera cuál era el patrón moral. Pero no fue Dios que se lo dio a ella. El Señor le dio ese patrón moral a Adán. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque él esperaba que fuera Adán el que enseñara a su mujer cómo convivir y vivir dentro del jardín del Edén. Y por eso es, yo quiero que usted vea que ok, no sé dónde tiene esto aquí, no tiene dónde. Ahora yo quiero que usted vea otra cosa. ¿Cómo sé yo que fue el hombre a quien se le dio este patrón moral? ¿Y cómo sé yo que él es el que tiene la responsabilidad de cumplir con este patrón moral y de compartirlo? ¿Sabe cómo lo sé? Porque cuando el Señor regresa, después que ellos han pecado, después que han comido, el Señor regresa, el Señor nunca dice, Eva, ¿dónde estás tú? El Señor nunca le habla a la mujer. El Señor regresa al hombre. Porque el Señor habló, fue con el hombre. Y así que el Señor regresa al hombre. ¿Y qué pasa? En el capítulo 3, ¿cómo fue que leímos en el verso 9? ¿A quién? Al hombre. Una vez más, mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Y fue al hombre que le dijo ¿cómo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Él nunca dijo ¿dónde están ustedes? Él habló al hombre, le dijo ¿dónde estás tú? A mí no me importa dónde está Eva, porque Eva nunca escuchó mi mandamiento. El mandamiento yo te lo di a ti, Adán, para que tú compartieras el mandamiento. Es tu responsabilidad compartir. Y ahora te hablo a ti, Adán, porque ahora yo te estoy haciendo que tú rindas cuenta por la responsabilidad que yo te he dado a ti. A ti te he dado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde estás tú? Ok. Rápido para leer eso. Claro. Pero seguimos todavía. Llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahora el verso 11, ¿qué sigue diciendo? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra vez, ¿a quién le está hablando? Al hombre. ¿Quién te enseñó? No, ¿quién les enseñó a ustedes?
sino quién te enseñó a ti. ¿Quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? Los dos estaban desnudos. Nunca te lo enseñé. Los dos estaban desnudos. Pero el Señor le dijo a él, ¿quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? Y fue la mujer que comió primero. Y aún después de haber comido primero a la mujer, el Señor sigue diciéndole a él, ¿quién te enseñó? Porque lo que te enseñé yo fue diferente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque eso no vino de parte de mí. Eso es porque tú también caíste de alguna manera u otra. Tú caíste. Y mire, después sigue diciendo, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Has comido del árbol que yo te mandé. ¿Sabes por qué él no pudo hablar con Eva de esa manera? Porque él nunca le mandó a Eva. El Señor estaba demandando de Adán lo que él le había enseñado a Adán. Y él le dijo, yo sé que ella comió primero, yo sé que ella también tiene culpa, yo sé que ella también cayó, pero yo te voy a pedir a ti por cuentas. ¿Por qué? Porque fue a ti que yo te di la palabra, fue a ti que yo te enseñé, fue a ti que te di el mandamiento. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Lo que quiere decir es, no se jacte mucho en ser primero, porque el ser primero conlleva demasiada responsabilidad delante de Dios. Gloria a Dios. Bueno, los varones siempre, que yo soy el que... Usted sabe, no se jacte mucho. ¿Sabe por qué? Porque en el día de juicio tú también serás primero. Esto de ser primero no tiene que ver con, esto de ser primero no tiene que ver primero en autoridad, no, primero en responsabilidad. Porque es a ti que se te va a pedir que tú rindas cuenta, que tú hables, que tú tienes que responder por tu familia, tú tienes que responder por el aspecto físico y espiritual de tu familia. Gloria al nombre del Señor. Si tus hijos no saben de las cosas de Dios, no es la culpa de la mujer, es tu culpa. Algún día el Señor vendrá y dirá, ¿dónde estás tú, Mateo, Marcos, Lucas? ¿Dónde estás tú, Pedro, Roberto? ¿Dónde estás tú? Tú. No tu mujer, no tu esposa, no tus hijos. ¿Dónde estás tú? Gloria a Dios. ¿Qué te enseñé yo? ¿Qué te hablé yo? Ti. Por eso es que, mire, esto no quiere decir que la mujer no fue culpable delante del Señor. Claro que ella también fue culpable. Claro que sí. Porque el Señor a todo el mundo, todos tienen que rendir cuentas delante del Señor. Hombre y mujer. Pero hay una responsabilidad primordial que viene con el hombre, con ser hombre. Es tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, que el Señor quiere que tú tengas la responsabilidad de enseñar a tu hogar. Amén. Gloria a Dios. Cómo se va a vivir moralmente en esta casa y cómo vamos a vivir espiritualmente. Aleluya. La responsabilidad está sobre tus hombros. Aleluya. Gracias. Sobre tus hombros. James Dobson, el cual es el presidente, era presidente de Focus on the Family. Es un programa radial y un programa muy escuchado a través del mundo. Él ha visto esta importancia tremenda del hombre ser primero. Y él escribió de esta manera: un hombre cristiano es obligado a liderar a su familia lo más que pueda. Si su familia ha comprado demasiadas cosas en crédito, es la culpa del hombre. Si su familia nunca lee la Biblia
o no va a la iglesia, el Señor hace que el hombre rinde cuentas por su familia. Si sus hijos tienen falta de obediencia y falta de respeto, la responsabilidad primordial está con el hombre, no con su esposa. En mi vista, dice Dobson, la necesidad más grande de América es que hombres, que esposos, guíen a sus familias en vez de estar dándose de todo por todas las fuentes físicas y emocionales. O sea, en vez de darse completamente, físicamente y emocionalmente en la adquisición de dinero. Él dice aquí, y perdón, es que estoy traduciendo todo esto en mi mente mientras voy, todo esto está en inglés. Él lo que está diciendo es que en vez del hombre poner todos sus recursos emocionales y físicos en la adquisición de dinero, el hombre debería poner todos estos recursos físicos y emocionales, ¿en qué? En el hogar. En su responsabilidad primordial, que es la enseñanza moral del patrón divino. Porque ¿a quién se le dio el mandamiento? Al hombre. Eva nunca escuchó al Señor decir: no van a comer de este árbol. Eva nunca escuchó al Señor hablarle y darle mandamiento de ninguna manera. Fue el hombre. Al hombre se le dio el patrón moral en el árbol. Eva no existía. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Sabes lo que quiere decir? Lo que quiere decir, amado hermano, es que necesitamos vestirnos de silicio. Ir delante del Señor y decirle al Señor: perdóname. Perdóname. ¿Sabes por qué? Porque hemos usado esto de liderazgo, lo hemos usado en contra de nuestra familia. ¿Cuántas veces no vamos y decimos: escúchame, mujer, ponme atención, no me desobedezca, mujer? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Y no nos damos cuenta que ese no fue el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para nosotros los hombres es que nosotros seamos primero, pero en responsabilidad. Ejemplo, por eso es que el libro de Santiago dice: amados, no hagáis muchos maestros. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que quiere ser maestro. Yo quiero ser maestro, yo quiero ser maestro. Y Santiago dijo: no busque eso. ¿Saben por qué? Porque tú eres primero en responsabilidad. Esto no es fácil. Es más, la misma palabra de Dios nos dice del pastor. ¿Por qué nosotros debemos respetarlo y rendirle honor al pastor? ¿Sabes por qué? Porque Él es el que rinde cuenta. Y hay mucha gente: yo quiero ser pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero que predicar, yo quiero esto. Usted sabe el tipo de responsabilidad que está sobre el hombre de Dios. Él es el que rinde cuenta por las almas que están bajo Él. Y por eso es que en el hogar usted nunca debería decir: yo soy el primero, yo soy el que mando, yo soy el rey de este hogar. Eso nunca debería ser tu posición. Aquí es que se te va a demandar. Se te va a demandar. Bueno, les voy a dar algunas cosas prácticas que debemos hacer entonces. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, número uno, lo que tenemos que hacer es orar. Orar como nunca antes. Que Dios nos ayude con esta tremenda responsabilidad. Gloria a Dios. Es orar. Número dos, cuando yo digo orar,
estoy hablando no solamente orar que el Señor nos dé a nosotros la responsabilidad, el Señor abra el corazón de nuestras familias. Específicamente, especialmente, familias, aquí les voy a tocar un poco, familias donde nosotros hemos abdicado nuestra responsabilidad a la mujer y ella es la líder espiritual. Se va a hacer un poco difícil cuando de repente tú digas, ok, yo ahora quiero ser el líder espiritual. Entonces lo primero que debes hacer es la oración. Que Dios te dé un espíritu de humildad. Número 2. Sí, esa va con la número 1, la de oración, pero es un punto. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos orar, Señor, dame un espíritu de humildad y de sabiduría. Que yo sepa tratar con mi familia. Y que yo le pueda explicar, hermano, esto es lo que yo le estoy diciendo ahora. Usted puede ir a su familia y decirle, oye, yo quiero pedirle perdón. Porque aquí en este hogar yo he abdicado algunas de mis responsabilidades. Yo no he sido lo que Dios ha querido para mi vida. Yo quiero pedirle perdón. Y yo quiero, con la ayuda de Dios y con tu ayuda, mi amor, y con la ayuda de mis hijos, yo quiero tomar este proceso. Yo lo quiero hacer. Yo quiero tomar el liderazgo aquí espiritual de mi hogar. Yo quiero ser el sacerdote de este hogar. Esta es mi responsabilidad. Ok, número 2. No solamente la oración, pero ¿sabes lo que quiere decir esto? Tienes que meterte a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Sí. Tienes que meterte de lleno a la lectura de la palabra y el estudio de la palabra de Dios. Porque ¿cómo puedes tú compartir el patrón moral del Edén si tú no primero sabes la voz de Dios, conoces la voz de Dios, conoces lo que Dios quiere para ti? O sea, ¿qué es lo que vas a compartir si no conoces cuáles son los mandamientos que Dios te ha dado a ti? Entonces eso es número 2. Tienes que meterte a la palabra de Dios y aprender esos mandamientos de Dios. Y saber qué es lo que Dios espera de nuestras familias. Okay. Número 3. Tenemos que planear tiempos de devoción regulares dentro de nuestro hogar. Altares familiares. Tenemos que planearlo. Porque tenemos que ser intencionales. Y tener un pensamiento, ser intencionales y ponerle mucha mente, o sea, tenemos que pensar en esto. We gotta be thoughtful. Esto no se puede dejar simplemente a que ellos aprendan de mí, de que yo estoy modelando para ellos la vida cristiana. No, usted tiene que buscar momentos de instrucción. Y esto no solamente es en la iglesia, les voy a decir otra cosa. No deje la lectura, no deje la enseñanza de la palabra de Dios, no se lo deje a que la maestra de escuela dominical me va a enseñar a mis hijos. Esa no es la responsabilidad de la iglesia. No es la responsabilidad de la maestra de enseñarle a sus hijos las cosas de Dios. Es su responsabilidad. Su responsabilidad. Es más, cuando mis hijos estaban creciendo, yo siempre les preguntaba qué te enseñó la maestra hoy en día. Y algunas veces, algunas cosas que ellos decían, yo decía, pero ¿qué es lo que se le está enseñando ahí en esa escuela dominical? Y yo tenía que regresar y decirle, oye, escucha, esto no es verdad. Así es. Esto no es verdad. No hacemos eso. Exactamente. Si usted no está, y esto no es la culpa de la iglesia o la culpa de la maestra de escuela dominical. Muchas veces estamos pidiéndole a una maestra de escuela dominical que tiene su trabajo, que tiene su familia, que tiene de todo, que ella venga y le enseñe a nuestros hijos y sabe lo que está sucediendo. Y esto no es cualquier iglesia, alguna iglesia en particular, estoy hablando generalmente. Y sabe lo que está sucediendo. Esta maestra de escuela dominical que tiene que estar trabajando y cocinando y haciendo, entonces llega el sábado a tener que
buscar ahí qué puedo hacer. Y sabes lo que se está convirtiendo muchas veces esas lecciones, lo que se convierte en un daycare center. Donde le están tocando musiquita y haciendo y que pinten por allá y acá. ¿Y qué aprendiste? Oh, I don't know, but it was fun. Me divertí, estuve ahí, hice eso. Y nosotros pensando que nuestros hijos están aprendiendo y no están aprendiendo de la palabra de Dios. Y esta es nuestra culpa y me estoy incluyendo a mí. O sea, le voy a contar algo personal. Hace como 3 semanas o un mes atrás, algo que yo me di cuenta, que yo dije, esto hirió mi corazón. Y es que mis hijos, yo no sé cómo, porque en mi hogar no escuchamos música mundana. Ni en mi hogar, ni en mi carro, ni nada. Pero me di cuenta, estábamos en un lugar, salió una música mundana y ellos conocían todas las palabras de esa canción. Cuando les digo todas las palabras, le estoy hablando palabra por palabra, por palabra, por palabra. No les dije nada, porque él solo estaba observando. Y mientras yo observaba, mi corazón lloraba. Palabra tras palabra. Y regresaba a la próxima canción. Y ellos de nuevo, palabra por palabra, por palabra, por palabra, por palabra. Cuando nos metimos en el carro, yo les dije, hey, vamos a cantar How Great is Our God. Las únicas palabras que se sabían eran How Great is Our God. Y yo llegué a mi hogar y me tiré en el piso. Después que lo puse a dormir, a llorar. Porque recibí una convicción en mi espíritu. No me digas, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Que muchos vividos se convierten bajo tu ministerio, pero tus hijos se están perdiendo. Y los propios hijos en tu hogar se están perdiendo. Aquí no estás dejando la instrucción de mi patrón moral, tu familia. ¿Dónde estás tú? Y yo puedo hacer todas las excusas del mundo, las puedo dar. Pero Señor, es que estoy solo. Pero Señor, es que tengo que viajar. Señor, pero es tu ministerio. Señor, pero es que estoy trabajando para ti día y noche y tú entiendes. Pero a mí el Señor ha puesto una convicción en mi espíritu. Mis hermanos, mis hijos necesitan de su Padre. Y no solo estoy hablando de dinero, no solo estoy hablando de cosas físicas, pero su aspecto espiritual. Esto está sobre mis hombros. Adán, no Eva, Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Número 4, tenemos que aprender disciplina y orden en nuestras propias vidas. Un padre que requiere oración de sus hijos, que no ora, es lo último. Es igual a un padre que requiere de sus hijos que se cepillen y él no se cepilla. Amén. Que se bañen y tú no te bañes. ¿Verdad? Imagínate eso. Báñense, que es importante bañarse, pero ellos nunca te ven a ti bañarte. O tienes que tener disciplina en el trabajo, trabajar, pero siempre te ven acostado. Y tú siempre estás ahí viendo el partido de fútbol y viendo esta novela. La señora Cero. ¿Y qué sucede? Lo que sucede ahí es que tú no puedes enseñarle a tus hijos a hacer algo que tú no estás haciendo. Por eso tienes que orar y pedirle, Señor, ayúdame a mí en mis disciplinas espirituales. Ayúdame a mí a aprender a orar. Que yo no puedo ahora venir a mi hogar y decir, ok, tenemos que orar, pero tú no eres un hombre de oración. ¿Ya? Son las cosas.
hay otra cosa aquí. Tenemos que pedir por coraje y valentía. De eso se trata este retiro. Amén. Con esto voy a terminar. El coraje y la valentía de enseñar el patrón moral del Señor. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque estamos viviendo en un mundo inmoral. Y en un mundo que va en contra de todo lo que el Señor enseña. Cierto, cierto. Y las enseñanzas del Señor no son fáciles de enseñarlas hoy en día. ¿Sabes? Había un día cuando era un poco más fácil. Cuando mi padre a mí me decía, aquí no vamos a ser homosexuales, somos hombres. Eso era, ok. Yo no planeo nunca hacer eso. Yo soy hombre. Pero hoy en día no se puede hacer eso. Porque la cultura va en contra de todos los mandamientos divinos del Señor. Y por eso es que necesitamos coraje y valentía de poder decir, papi, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta es la palabra por la cual nosotros nos regimos nuestra vida. Y por eso yo tengo que enseñarla de esta manera, aunque parezca difícil hacerlo, por esto es que lo hacemos. El Señor te dé el coraje y la valentía, decirle a tu muchacha, decirle, oye, yo sé que eso es lo que se está poniendo todo el mundo ahí en el high school y allí, y así se viste todo el mundo, pero oye, yo estoy aquí parado. O que el Señor nos dé ese coraje y esa valentía de decir que no, aunque nos duela, aunque te tengas que encerrar después en el baño y llorar un poquito, así como hombre, y decir, ay Señor, eso fue difícil hacerlo, pero que el Señor te dé el coraje y la valentía de que tus rodillas no tiemblen cuando estés ahí delante de tus hijos, diciendo, esta es la palabra del Señor y tenemos que vivir por medio de ella. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Levante sus manos ahora. Vamos a orar. Padre, en este lugar hay padres y hay Gracias. Díselo a tu amigo, díselo a tu hermano. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la pieza está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las alas se cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo, ¿quién es Él?